El último adiós. La mañana amaneció gris, como si el cielo mismo hubiera decidido vestirse de luto. En la Ciudad de México, una llovizna fina caía sobre las calles empedradas cercanas a la iglesia donde se llevaría a cabo el funeral. El sonido de las gotas golpeando las viejas ventanas de cristal se mezclaba con el murmullo contenido de las personas que ya comenzaban a reunirse. Ana Luisa Pelufo, la mujer que durante décadas había iluminado la pantalla grande con su elegancia, su fuerza y su mirada inconfundible, había partido a los 96 años. La noticia, aunque esperada por su avanzada edad, había caído como un mazazo en el corazón de quienes la amaban y admiraban. No era solo la pérdida de una actriz, era la despedida de un capítulo entero de la historia del cine mexicano. Dentro de la iglesia, el aroma a flores blancas impregnaba el aire. Lirios, rosas y gardenias cubrían casi por completo el altar. En el centro, sobre un pedestal forrado de terciopelo negro, descansaba un gran retrato de Ana Luisa en sus años de esplendor, el cabello recogido, los labios pintados de un rojo profundo, y esa mirada que, incluso impresa, parecía capaz de atravesar el alma. Frente a la imagen, su hijo, Rodrigo, permanecía de pie. Sus manos temblaban mientras sostenía el marco dorado, y sus ojos, hinchados por el llanto, se negaban a apartarse de aquel rostro inmortalizado. Rodrigo no lloraba como quien derrama unas cuantas lágrimas discretas. Lloraba con el desgarro de un niño que pierde a su madre por primera vez. Su pecho subía y bajaba en un ritmo irregular, como si cada sollozo le arrancara un pedazo de aire. Varias personas intentaron acercarse para consolarlo, pero él solo estrechaba el retrato contra sí, como si en ese gesto pudiera devolverle la vida. La gente observaba en silencio, comprendiendo que había momentos de dolor que solo podían vivirse en soledad, aunque se estuviera rodeado de cientos. Entre los asistentes se mezclaban rostros conocidos y anónimos. Actores veteranos, que alguna vez compartieron set con Ana Luisa, recordaban anécdotas en voz baja. Algunos contaban cómo, en pleno rodaje, ella se adelantaba a saludar a cada técnico, cómo se quedaba horas extra para repetir escenas y asegurarse de que todo saliera perfecto. Otros evocaban sus inicios, cuando aún era una joven que desafiaba los prejuicios de una época que no siempre veía con buenos ojos a las mujeres que elegían la actuación como profesión. Cada historia parecía encender una chispa en la memoria colectiva de quienes la escuchaban, como si, al recordarla, pudieran retenerla un poco más. Rodrigo, ajeno a las conversaciones, seguía aferrado a la imagen. Sus dedos recorrían con suavidad el cristal, deteniéndose en la curva de la sonrisa de su madre, en la línea de su cuello, como si cada detalle pudiera transmitirse a través de la piel. Cerró los ojos y en un susurro apenas audible, dijo: «Te extraño, mamá. ¿Cómo voy a seguir sin ti?» La misa comenzó. El sacerdote, con voz grave y pausada, habló de la trascendencia del alma y de cómo las obras de una persona permanecen más allá de la muerte. Mencionó que la verdadera inmortalidad no está en el cuerpo, sino en el legado que se deja. Mientras hablaba, Rodrigo parecía sumergido en una especie de trance, reviviendo imágenes de su infancia. Su madre ayudándolo a memorizar poemas para la escuela, su risa estallando en la cocina mientras horneaban galletas, sus consejos dichos con firmeza pero siempre con ternura. El féretro, cerrado y cubierto por un manto blanco, reposaba a un costado del altar. Era extraño pensar que, dentro de esa caja pulida, yacía el cuerpo de una mujer que había interpretado a decenas de personajes, que había sido amada, odiada y admirada en la pantalla. A su alrededor, las coronas de flores enviadas por colegas, amigos y admiradores formaban un muro silencioso de colores tenues. Había cintas con mensajes breves pero cargados de emoción. Con amor eterno, tu familia, gracias por tantas memorias, adiós a la dama del cine. En una de las bancas traseras, una mujer mayor, vestida de luto riguroso, observaba en silencio. Sus manos,
cubiertas por guantes negros, sostenían un pañuelo bordado. Era Marta, una amiga de la juventud de Ana Luisa, quien había compartido con ella los primeros castings, los ensayos interminables y las ilusiones de dos muchachas que soñaban con conquistar el mundo. Al verla tan frágil, los recuerdos la golpearon con fuerza. Las noches en que después de un día agotador de trabajo, Ana Luisa se sentaba en la azotea de su casa a mirar las estrellas, diciendo que algún día su nombre estaría escrito en ellas. La ceremonia continuó con la lectura de una carta escrita por Rodrigo. Su voz, quebrada, resonó en toda la iglesia. Mi madre no fue solo una actriz. Fue una mujer que me enseñó a ser fuerte, pero también a no avergonzarme de llorar. Me enseñó que la fama es pasajera, pero la bondad es eterna. Y hoy, mientras sostengo su imagen, siento que no la pierdo del todo, porque vive en mí, en cada persona que tocó con su corazón y su arte. El silencio que siguió fue profundo, roto únicamente por el sollozo de algunos asistentes. Afuera, la lluvia seguía cayendo, como si el mundo se negara a ofrecer un día soleado para despedirla. Cuando la misa llegó a su fin, el féretro fue llevado lentamente hacia la salida. Rodrigo, aún con el retrato en brazos, caminaba detrás, tambaleante, seguido por una procesión de familiares y amigos. El sonido de las campanas anunciaba el final de la ceremonia, pero en el pecho de todos, el adiós apenas comenzaba. En el cementerio, el olor a tierra húmeda se mezclaba con el perfume de las flores frescas. La tumba, preparada con cuidado, estaba adornada con una alfombra de pétalos blancos. Rodrigo se acercó, colocó el retrato sobre el mármol y se arrodilló. Sus manos acariciaron la superficie fría mientras murmuraba palabras que solo él y su madre podrían entender. No importaba cuántas cámaras hubiera, cuántos periodistas esperaran captar la imagen. En ese instante, el mundo se redujo a un hijo y el recuerdo de su madre. Y así, bajo un cielo que parecía llorar con ellos, Ana Luisa Pelufo recibió su último aplauso silencioso. No hubo telón que cayera, ni luces que se apagaran, solo el eco de su vida resonando en los corazones de quienes la amaron, y la certeza de que su historia seguiría viva, contada una y otra vez, como las películas que algún día hicieron que el público la convirtiera en leyenda. Recuerdos de una vida en la pantalla. Cuando la tierra terminó de cubrir el féretro y las flores fueron cuidadosamente dispuestas sobre la tumba, muchos comenzaron a dispersarse. Sin embargo, para Rodrigo, el cementerio no era solo el final de un camino, sino el inicio de un largo viaje de recuerdos. Con el retrato aún bajo el brazo, se alejó unos metros, buscando un rincón tranquilo donde poder sentarse. El cielo seguía gris, y la llovizna, aunque ligera, parecía acompañarlo en silencio. Cerró los ojos, y como si abriera un viejo baúl de madera, dejó que las memorias se desplegaran una a una. Recordó las primeras veces que su madre le habló de su juventud. Ana Luisa no se describía como una mujer ambiciosa, sino como una soñadora que nunca aceptó las paredes que la sociedad intentaba imponerle. Había nacido en Querétaro, en una casa de techos altos y patio interior, donde las bugambilias trepaban por las paredes. Desde niña, había mostrado un talento innato para el arte. Cantaba en las reuniones familiares, recitaba poemas en la escuela y dibujaba retratos de sus hermanas con una precisión sorprendente. Pero el cine llegó a su vida por accidente. Una tarde, acompañando a una amiga a una audición en la capital, un director se fijó en ella. Rodrigo sonreía al recordar cómo su madre le contaba esa escena. Me miró como si hubiera visto a un fantasma, decía entre risas, y me preguntó, ¿tú actúas? Yo le respondí, no, pero puedo aprender. Y así comenzó todo. Su primer papel fue pequeño, casi un susurro dentro de una gran producción. Sin embargo, su presencia en pantalla era imposible de ignorar. Tenía esa combinación rara de belleza y fuerza, de fragilidad y determinación, que cautivaba al espectador.
Muy pronto, las ofertas comenzaron a llegar, y con ellas, las críticas, los elogios, y por supuesto, las envidias. Rodrigo recordó que su madre solía hablar de los años 50 y 60 como una época dorada pero implacable. Los estudios cinematográficos eran verdaderos imperios, y los contratos, a menudo, cadenas disfrazadas de oportunidades. Ana Luisa no era de las que se quedaban calladas. Defendía su libertad creativa, rechazaba papeles que la reducían a un simple adorno y luchaba por encarnar personajes con profundidad. «No quiero ser recordada solo por mi cara bonita», repetía siempre. En medio de ese mundo brillante y cruel, también hubo amor. Rodrigo sabía que su padre había sido el gran amor de su madre, un periodista cultural que la entrevistó durante la promoción de una película. La conversación, inicialmente profesional, se convirtió en una cena, luego en un paseo nocturno por el centro histórico y, finalmente, en una historia de amor que duró décadas. Sin embargo, ese amor no estuvo libre de tormentas. La fama de Ana Luisa traía consigo rumores constantes, fotografías malintencionadas y titulares sensacionalistas. Aún así, sus padres resistieron, unidos por una complicidad que ni los años ni la distancia pudieron romper. El recuerdo de su madre no estaba hecho solo de glamour y estrenos de cine. También estaba compuesto por tardes en casa, en bata de algodón, leyendo guiones con un lápiz en la mano para anotar ideas, por las veces que lo llevaba al set, donde él se escondía detrás de las cámaras para verla trabajar. Rodrigo podía revivir en su mente el olor del maquillaje, el calor de los reflectores y el murmullo de los técnicos preparando la siguiente toma. «Mamá», le dijo una vez, siendo apenas un niño, «¿no te cansas de repetir la misma escena?» Ella le sonrió, acariciándole el cabello. «Hijo, la magia del cine está en repetir hasta que salga perfecto. La vida no nos da esa oportunidad, pero aquí sí». Hubo momentos en los que Ana Luisa tuvo que elegir entre su carrera y su familia. Algunos críticos la acusaron de desaparecer en la cúspide de su fama, pero la verdad era otra. Había decidido pasar más tiempo con Rodrigo cuando él era adolescente, acompañarlo en sus estudios, escucharlo, aconsejarlo. «Las películas pueden esperar, pero tu hijo no», le dijo una vez a un productor que la presionaba para firmar un contrato. En las últimas décadas, aunque había dejado de protagonizar grandes estrenos, no se alejó del arte. Participó en obras de teatro, en pequeños proyectos independientes y en documentales sobre la historia del cine mexicano. Era invitada habitual en festivales, donde recibía homenajes que aceptaba con humildad. A menudo decía que lo que más le conmovía no eran los premios, sino cuando una mujer se le acercaba y le decía: «Gracias por mostrarme que puedo ser, algo más que lo que me dicen que debo ser». Rodrigo recordó especialmente una tarde, no mucho antes de su muerte, en la que su madre le pidió que la llevara a caminar por el centro de Querétaro. Iban de la mano, como cuando él era pequeño. Se detuvieron frente a un antiguo cine, ahora convertido en una tienda. Ella miró el edificio en silencio, y luego dijo: «Aquí vi mi primera película. Salí con la certeza de que algún día estaría en esa pantalla». «Y lo lograste», respondió él. Ella sonrió, pero con una melancolía que él no entendió del todo en ese momento. «Sí, pero la pantalla también me quitó cosas. Así es el destino, hijo. Te da y te quita, y nunca puedes elegir en qué orden». Las memorias de Rodrigo fueron interrumpidas por una voz suave. Era Marta, la amiga de su madre, que se había acercado con paso lento. Se sentó a su lado y le ofreció un termo de café caliente. «Tu madre era única, Rodrigo», dijo, mirando la tumba. «Recuerdo cómo, en los rodajes, no solo aprendía sus líneas, sino también las de todos los demás, por si alguien olvidaba las suyas. Nunca dejaba a nadie en vergüenza». Rodrigo sonrió, reconociendo en esa anécdota la esencia de Ana Luisa, generosa, profesional y siempre dispuesta a tender la mano. La tarde avanzaba y el cementerio comenzaba a vaciarse. Rodrigo, sin embargo, permaneció allí,
conversando con Marta y con otros que se acercaban a compartir historias. Comprendió que, aunque su madre ya no estuviera físicamente, su vida seguía viva en las palabras de quienes la conocieron. Y tal vez esa era la verdadera herencia, una memoria colectiva que resistiría al tiempo. Cuando el sol comenzó a esconderse tras las nubes, Rodrigo se levantó. Miró una última vez el retrato que había acompañado todo el día y lo sostuvo contra su pecho. Sabía que los días venideros serían difíciles, pero también que la fuerza de su madre, la misma que la llevó de Querétaro a convertirse en una leyenda del cine, corría por sus venas. Y con ese pensamiento, emprendió el camino de regreso a casa, dispuesto a seguir contando su historia. El eco de una leyenda. La mañana después del funeral, la casa de Rodrigo estaba sumida en un silencio extraño. No era el silencio habitual de una vivienda donde alguien duerme hasta tarde, sino uno más denso, como si las paredes mismas hubieran decidido guardar luto. El retrato de su madre, que había permanecido junto a él durante todo el día anterior, estaba ahora colocado en el salón, sobre una mesa cubierta con un mantel blanco y rodeado de flores que algunos amigos habían dejado. La imagen parecía irradiar una calma serena, como si Ana Luisa estuviera observando en silencio, aprobando o corrigiendo con una ceja levantada, tal como solía hacer. El teléfono no dejaba de sonar. Llamadas de periodistas, de productores, de viejos amigos y colegas de su madre, que querían ofrecer condolencias o compartir recuerdos. Rodrigo respondía con voz baja, agradeciendo cada palabra, pero sentía que cada conversación removía de nuevo el dolor fresco que intentaba contener. No era fácil repetir una y otra vez que su madre se había ido, porque cada vez que lo decía, la realidad se volvía más definitiva. En las redes sociales, la noticia de su muerte había generado una ola de mensajes. Fotografías en blanco y negro de sus años de juventud se mezclaban con capturas de escenas icónicas de sus películas. Actores y actrices de varias generaciones publicaban textos en los que hablaban de su influencia, de cómo ella había abierto puertas en una industria que, en su época, apenas comenzaban a aceptar el protagonismo femenino más allá de estereotipos. El hashtag #Número Adiós Ana Luisa se convirtió en tendencia nacional. Rodrigo se sentó frente a su computadora y comenzó a leer algunos de esos mensajes. Uno de ellos, escrito por una actriz joven, decía: «Gracias, Ana Luisa, por mostrarme que una mujer puede ser dueña de su voz y de su historia. Tus películas me dieron fuerza cuando dudaba de mí misma». Otro, de un director veterano, recordaba cómo ella había rechazado un papel protagónico, porque consideraba que el guión trataba a las mujeres como objetos. Era valiente en un tiempo en que serlo tenía un precio alto, concluía. A media tarde, Rodrigo recibió la visita de un periodista cultural que estaba preparando un especial televisivo sobre la vida de Ana Luisa. Traía consigo carpetas llenas de recortes de prensa, fotografías inéditas y entrevistas antiguas. Rodrigo aceptó participar, sabiendo que cada palabra que pronunciara formaría parte de la memoria pública de su madre. Se sentaron en el salón, junto al retrato, y la cámara comenzó a grabar. «¿Qué es lo que más recordará de ella?», preguntó el periodista. Rodrigo respiró hondo. «Su fuerza. Y no me refiero solo a la fuerza que se ve en pantalla. Hablo de la fuerza de levantarse cuando todo parecía derrumbarse, de seguir adelante cuando las críticas eran injustas, de no ceder cuando le decían que no podía». ¿Y en lo personal? En lo personal, su manera de escuchar. Mi madre podía estar rodeada de gente importante, en una fiesta llena de celebridades, y si tú le hablabas, ella te miraba a los ojos, y te hacía sentir que eras lo único que importaba en ese momento. A medida que pasaban los días, Rodrigo comenzó a recibir invitaciones para asistir a homenajes. Uno de los primeros fue organizado por la Cineteca Nacional. Allí, proyectaron algunas de sus películas más representativas, seguidas de mesas redondas en las que críticos, actores y directores discutían su legado. Rodrigo, sentado en la primera fila,
Observaba a los espectadores reír, emocionarse y aplaudir ante escenas que él había visto incontables veces en casa. Era como si su madre estuviera allí, en cada gesto, en cada diálogo, viva en la luz que la pantalla proyectaba. Después del evento, una mujer mayor se acercó a Rodrigo. Llevaba un vestido sencillo y un pañuelo en la cabeza. Con voz temblorosa le dijo: «Yo no conocí a su madre personalmente, pero en los años más difíciles de mi vida, sus películas fueron mi refugio. Me enseñaron que siempre hay una salida, incluso en las historias más oscuras». Rodrigo sonrió, conmovido. Eso es lo que ella quería. Que sus personajes fueran más que entretenimiento. Quería que fueran una chispa en la vida de alguien. En casa, Rodrigo comenzó a ordenar las pertenencias de su madre. Cajones llenos de cartas, guiones anotados a mano, premios cubiertos por una fina capa de polvo. Entre todo aquello, encontró un diario. Las primeras páginas eran de los años 50, cuando recién comenzaba en el cine. Allí, Ana Luisa escribía sobre sus miedos antes de cada estreno, sobre las críticas que la habían hecho llorar, y sobre los momentos en que había pensado en renunciar. Pero también había páginas llenas de gratitud, por la oportunidad de contar historias, por el cariño del público, por la familia que había construido. En una de las últimas entradas, escrita con letra algo temblorosa, decía: «Si algún día no estoy, quiero que me recuerden no solo como actriz, sino como una mujer que vivió con pasión, que amó su trabajo, que amó a su hijo, y que nunca dejó de luchar por lo que creía justo. La fama es humo, pero las huellas que dejamos en los demás son eternas». Rodrigo cerró el diario con lágrimas en los ojos. Sabía que tenía una misión: preservar esas huellas. Así comenzó a planear la creación de una fundación con el nombre de su madre, destinada a apoyar a mujeres jóvenes que soñaran con una carrera en el cine. La idea no solo era mantener viva su memoria, sino continuar su lucha por un espacio más justo para las voces femeninas. El día de la presentación de la fundación, la sala estaba llena. Amigos, periodistas, estudiantes de cine y admiradores se reunieron para escuchar a Rodrigo hablar. En el escenario, junto a él, una gran proyección mostraba escenas de Ana Luisa, desde sus primeras películas en blanco y negro hasta sus últimas apariciones. Rodrigo, con la voz firme pero cargada de emoción, dijo: «Mi madre creía que el arte tenía el poder de cambiar vidas. Hoy, con esta fundación, quiero que su luz siga encendiendo caminos». El aplauso fue largo, y en ese momento, Rodrigo sintió algo que no había experimentado desde su muerte: paz. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque había encontrado una manera de transformarlo. Entendió que su madre ya no estaba solo en las fotos, en los recuerdos o en las películas, sino también en cada oportunidad que esa fundación brindaría. Esa noche, de regreso a casa, Rodrigo encendió la televisión y, por casualidad, encontró una de las películas de su madre transmitiéndose en un canal cultural. Se sentó, dejó que la historia lo envolviera, y por primera vez desde su partida sonrió sin que la tristeza pesara más que el cariño. Porque al final, comprendió que Ana Luisa Pelufo no había desaparecido. Seguía viva en la luz, en la voz y en el alma de todos aquellos que alguna vez se habían conmovido con su arte. Y mientras hubiera alguien que contara su historia, ella nunca se iría del todo.